En el vasto universo digital donde convergen la música y la tecnología, una plataforma ha logrado redefinir la manera en que consumimos audio. Spotify, con un valor de mercado que ronda los 1.167 mil millones y una base de usuarios que supera los 675 millones de oyentes activos mensuales en diciembre de 2024, de los cuales 263 millones son suscriptores pago, Spotify se erige como un gigante indiscutible del streaming musical. Sin embargo, su camino hacia la cima no estuvo exento de obstáculos, controversias y una audaz visión que en sus inicios jugó con la línea divisoria entre la innovación y la ilegalidad. La historia de Spotify es la de un emprendedor visionario, Daniel Ek, quien partiendo de la frustración ante la proliferación de la piratería musical, logró construir un imperio que transformó la industria para siempre. Daniel George Ek nació el 21 de febrero de 1983 en Estocolmo, Suecia. Creció en el distrito de Rågsved. Su interés por la tecnología se manifestó desde temprana edad, influenciado en parte por su padrastro, quien trabajaba en el sector de la informática. Por otro lado, su conexión con la música también era temprana, ya que sus abuelos maternos estaban involucrados en la industria musical. Su abuela era cantante de ópera y su abuelo, pianista de jazz. Su madre le regaló una guitarra cuando tenía apenas 5 años. Durante su adolescencia, Ek ya demostraba un talento computacional notable, comenzando a crear sitios web para empresas a la edad de solo 13 años. Asistió a la IT Gymnasiet, el municipio de Sundbyberg, graduándose en el 2002. Posteriormente se matriculó en el KTH Royal Institute of Technology para estudiar ingeniería, aunque abandonó sus estudios después de 8 semanas para dedicarse por completo a su carrera en la tecnología. No obstante, la génesis de Spotify como tal se remonta a la Suecia de principios del siglo XXI, una época marcada por el auge de las descargas ilegales de música. Daniel Ek, fascinado por la tecnología, fue testigo de cómo las plataformas como Napster y The Pirate Bay ofrecían acceso ilimitado a la música de forma gratuita, aunque infringiendo las leyes de derechos de autor. Esta realidad, si bien atractiva para los consumidores, representaba una amenaza existencial para la industria musical, que veía cómo sus ingresos se desplomaban ante la imposibilidad de monetizar su catálogo en el entorno digital. Ek, lejos de conformarse con el statu quo, vislumbró una oportunidad en medio del caos. Su idea era simple, pero revolucionaria: ofrecer a los usuarios acceso legal y gratuito a un vasto catálogo musical a través de Internet, financiando la plataforma mediante publicidad. Esta visión, que hoy nos parece tan familiar, era radical en aquel entonces, cuando la industria musical aún luchaba por adaptarse a la era digital y los modelos de negocio basados en la venta de álbumes físicos dominaban el mercado. Junto a Martin Lorentzen, con quien ya había fundado la empresa de publicidad online TradeDouble, Daniel Ek comenzó a dar forma a su proyecto. El nombre Spotify surgió de una curiosa anécdota, cuando en medio de una lluvia de ideas, Ek y Lorentzen malinterpretaron una palabra dicha por otro colaborador. A pesar de su origen accidental, el nombre resultó pegadizo y fácil de recordar, cualidades esenciales para una marca que aspiraba a la popularidad global. Daniel Ek ya contaba con una considerable fortuna tras la venta de su anterior empresa de publicidad, lo que le proporcionó una base económica para iniciar este ambicioso proyecto. Los primeros años de Spotify estuvieron marcados por intensas negociaciones con las principales discográficas para convencer a sellos como Universal Music Group, Sony Music Entertainment y Warner Music Group de licenciar su catálogo para una plataforma de streaming gratuita con publicidad. Y esto no fue tarea fácil. La industria musical, aún resentida por el impacto de la piratería, se mostraba escéptica ante un modelo de negocio que percibía como una amenaza para sus ingresos. Irónicamente, y según algunas fuentes, para poder desarrollar un prototipo funcional de Spotify, antes de asegurar estos acuerdos de licencia, el equipo de Ek llegó incluso a descargar de manera ilegal cientos de miles de canciones. Esta acción, paradójicamente destinada a combatir la piratería, se convirtió en un paso necesario para demostrar la viabilidad de su idea. A pesar de este comienzo controvertido, en pocos meses lograron desarrollar una primera versión de Spotify que destacaba por su diseño elegante, su motor de búsqueda eficiente
sus funciones de playlist y, lo más crucial, la reproducción casi instantánea de las canciones. Algo significativo en una época de conexiones a Internet más lentas. Esto se lograba mediante una tecnología que descargaba pequeños fragmentos de las canciones, mientras el usuario las escuchaba, eliminando la necesidad de largas esperas. Sin embargo, Egg y Lorenzo lograron persuadir a las discográficas argumentando que Spotify ofrecía una alternativa legal y atractiva a la piratería, permitiendo a la industria recuperar cierto control sobre la distribución de su música en el entorno digital. Además, el modelo de negocio de Spotify incluía un componente de suscripción premium que ofrecía a los usuarios una experiencia sin publicidad, reproducción sin conexión y una calidad de audio superior, generando así una nueva fuente de ingresos para las discográficas a través de regalías. Las negociaciones fueron arduas, ya que las discográficas inicialmente se mostraron reacias al modelo de ingresos publicitarios, prefiriendo un precio fijo por cada reproducción, lo que representaba un riesgo financiero considerable para Spotify. Tras años de desarrollo y negociaciones, Spotify finalmente vio la luz el 7 de octubre del 2008, inicialmente solo en Suecia, Finlandia, Noruega, Francia, España y el Reino Unido. La respuesta del público fue inmediata y entusiasta. La posibilidad de acceder a millones de canciones de forma gratuita y legal, con una interfaz intuitiva y una experiencia de usuario fluida, conquistó rápidamente a los consumidores hartos de la complejidad y los riesgos de la descarga ilegal. Spotify se propuso hacer una alternativa superior a la piratería, ofreciendo un servicio más rápido, sencillo y seguro que las opciones ilegales como torrents o plataformas P2P. El crecimiento inicial de Spotify fue meteórico. En apenas un año la plataforma superó el 1.000.000 de usuarios, demostrando el enorme potencial del streaming musical como modelo de consumo. Este éxito temprano no pasó desapercibido para los inversores, que comenzaron a inyectar capital en la empresa, permitiendo su expansión a nuevos mercados y la mejora continua de su plataforma. Sin embargo, el camino hacia el éxito absoluto no estuvo exento de dificultades. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Spotify fue la constante presión por parte de la industria musical en relación con las regalías pagadas a los artistas. Muchos músicos, especialmente aquellos con menor popularidad, se quejaban de que las ganancias generadas por sus reproducciones en Spotify eran insuficientes para subsistir. Este debate sobre la justa compensación a los artistas, ya que sigue siendo un tema muy recurrente en la industria del streaming. De hecho, se ha estimado que una parte significativa de los ingresos de los artistas se ve afectada por la proliferación de streams falsos, donde terceros utilizan granjas de streaming para reproducir canciones repetidamente, inflando artificialmente sus ganancias a expensas de artistas genuinos. Aunque Spotify obtiene su comisión independientemente de esto, inicialmente no tomó medidas contundentes contra esta práctica. Sin embargo, muchos artistas que inicialmente abandonaron la plataforma terminaron regresando al darse cuenta de que obtener al menos algunas regalías era preferible a no obtener ninguna. Otro obstáculo importante fue la creciente competencia en el mercado del streaming musical. A medida que el éxito de Spotify se hacía evidente, otras grandes empresas tecnológicas como Apple, con Apple Music, Amazon con Amazon Music y Google con YouTube Music, lanzaron sus propias plataformas, intensificando la lucha por la cuota de mercado. A pesar de esta feroz competencia, Spotify ha logrado mantener su posición de liderazgo gracias a su amplia biblioteca musical, su enfoque en la personalización a través de algoritmos y playlists curadas, y su constante innovación en nuevas funcionalidades como los podcasts y los audiolibros. También la visión de Daniel Ek de democratizar el acceso a la música se ha materializado de forma espectacular. Spotify ha transformado la industria musical, pasando de un modelo basado en la propiedad física de la música a uno centrado en el acceso a través de la suscripción y la publicidad. Esta transición ha tenido un impacto profundo en todos los actores de la industria, desde los artistas y las discográficas hasta los consumidores. Para los artistas, Spotify ha abierto nuevas vías para llegar a audiencias globales y monetizar su música. Aunque el debate sobre las regalías justas persiste para las discográficas, el streaming se ha convertido en la principal fuente de ingresos, compensando la caída de las ventas de formatos físicos, y para los consumidores, Spotify ha ofrecido una forma cómoda, accesible y legal de disfrutar de una biblioteca musical prácticamente ilimitada. Spotify ha experimentado un crecimiento exponencial que se refleja en su presencia global,
abarcando más de 180 países. Este alcance mundial permite a una audiencia diversa acceder a un catálogo musical extenso que supera los 100 millones de canciones, además de una creciente selección de podcasts y audiolibros. La plataforma se distingue por su capacidad de personalización avanzada. Utilizando algoritmos que analizan los hábitos de escucha de los usuarios, esta tecnología permite ofrecer recomendaciones precisas a través de listas de reproducción, como descubrimiento semanal y radar de novedades, facilitando el descubrimiento de nueva música y artistas. La integración de Spotify con una amplia gama de dispositivos y plataformas desde teléfonos inteligentes y altavoces inteligentes hasta automóviles y consolas de videojuego asegura que los usuarios puedan disfrutar de su contenido en cualquier momento y lugar. El camino de Daniel Ek desde sus humildes comienzos hasta la cima del éxito es una historia inspiradora de visión, perseverancia y capacidad de adaptación. Su frustración ante la piratería musical lo impulsó a crear una solución innovadora que no solo transformó la industria, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural global. Las dificultades que enfrentó en el camino, desde las complejas negociaciones con la industria musical hasta la feroz competencia y las críticas sobre las regalías, no hicieron mella en su determinación. Ek supo sortear los obstáculos, aprender de los desafíos y mantener la visión de ofrecer a los usuarios la mejor experiencia posible en el consumo de audio digital. La historia de Spotify es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede transformar industrias enteras, creando nuevas oportunidades y desafíos en el camino. Daniel Ek, al igual que otros visionarios tecnológicos, supo identificar una necesidad en el mercado y desarrollar una solución que no solo satisfizo esa necesidad, sino que también creó un nuevo paradigma en el consumo de música. En la actualidad, Spotify continúa evolucionando y adaptándose al mercado en constante cambio. La competencia sigue siendo intensa y los debates sobre la compensación a los artistas persisten. Sin embargo, con su vasta base de usuarios, su catálogo masivo y su constante innovación, Spotify se encuentra en una posición privilegiada para seguir liderando el futuro del audio digital. El éxito de Spotify no es solo una historia de crecimiento empresarial, sino también un reflejo de la transformación cultural que ha experimentado la sociedad en la era digital. La música, que alguna vez estuvo confinada a formatos físicos y a la radio, ahora fluye libremente a través del Internet, accesible a cualquier persona con un dispositivo conectado. Daniel Ek y Spotify fueron pioneros en esta revolución, demostrando que incluso en un entorno marcado por la ilegalidad y la incertidumbre, la visión y la innovación pueden allanar el camino hacia un éxito absoluto. Desde sus inicios modestos hasta convertirse en un gigante tecnológico, con una capitalización de mercado de más de 116,000 millones, la trayectoria de Spotify es un testimonio del poder de una idea bien ejecutada y de la capacidad de un emprendedor para convertir un desafío en una oportunidad. La historia de Spotify es en última instancia la historia de cómo la música encontró su lugar en la era digital de la mano de un visionario que supo escuchar las necesidades de los consumidores y ofrecerles una alternativa legal, accesible y emocionante a la piratería.